Bien, ahora sí, entonces a empezar con el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a meditar en Mateo capítulo 5. Vamos a continuar con el seguimiento del tema de las bienaventuranzas. Eh, el comienzo del Sermón del Monte que Jesús pronunció al promediar su ministerio. Eh, y decíamos que alguna cuestión como para recordar simplemente, bienaventurado, era como encaraba Jesús cada una eh, de estas características que él deseaba de las personas que le seguían. Y ese bienaventurado quería decir dichoso o o sumamente feliz, según algunos lo traducen. Eh, Sería algo más que una felicidad pasajera, sino una felicidad que viene del interior. La verdadera paz, como escuchábamos el domingo pasado, el mensaje que nos diera nuestro hermano Miguel, ¿no? Miguel Marchetti. Eh, una paz que está dentro del corazón y que supera cualquier circunstancia que se viva, más allá que las circunstancias pueden estar bien, mal, pero hay paz en el interior y paz en el corazón. Y esa verdadera bendición de parte de Dios para con todos los que están dispuestos a seguirle. Y Jesús va nombrando muchas características de personas a las cuales él llama bienaventurados, ¿sí? O dichosos. Eh, por lo tanto, vale la pena, naturalmente, estudiar y ver de qué está hablando Jesús cuando habla de las bienaventuranzas, de qué habla Jesús cuando habla de una persona verdaderamente, sumamente dichosa, qué características tiene esa persona, eh, para tratar de imitar esas características y que podamos disfrutar de esa verdadera paz que el Señor ofrece, ¿no? Habíamos visto ya las primeras tres bienaventuranzas, ¿sí? Y si uno lo mira con detalle, se va a dar cuenta que hay como una secuencia lógica que Jesús eh, va mencionando. Vamos a leer, y ahora comentamos algo. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Mateo capítulo 5, estoy citando. Dice, desde el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Reitero el versículo 6, que es en el que vamos a poner foco en el día de hoy. Nosotros ya lo estuvimos viendo. Pero el 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bien, como decíamos, hay una secuencia muy lógica que Jesús va mencionando. ¿Se acuerdan que primero vimos que eran bienaventurados los pobres en espíritu? Es el reconocimiento de la enorme y absoluta necesidad que tenemos en el interior y que no tenemos absolutamente nada por nosotros mismos. Ese reconocimiento de necesidad le habíamos puesto un título, o muchos autores le ponen ese título, dice bancarrota espiritual. Es eso, es una bancarrota espiritual, es la angustia de saberse necesitado y sin posibilidad alguna de obtener lo que se necesita. Lo cual parece ser una cuestión más para sufrir que para disfrutar, pero Jesús me dice que aquellas personas que se reconocen en esa situación y en esa condición son bienaventurados. Claro, ¿por qué? Porque esa es la situación del ser humano, de todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra, los que ya pasaron y los que van a pasar también. Esa es la condición del ser humano sin Dios. Es pobre en espíritu, está en bancarrota, no tiene nada. Si eso no se reconoce, es muy difícil que Cristo pueda empezar a vivir en la vida de una persona, que esa persona pueda recibir la transformación de la salvación y que esa persona a lo vez, mucho menos pueda caminar con Jesús de acuerdo a lo que él quiere. Entonces, lo primero es la bancarrota espiritual.
Y eso lleva a la segunda bienaventuranza, porque si uno reconoce eso, pero también se tiene que dar cuenta que es un motivo de angustia, porque nuestros pecados nos condenan. Y porque esa bancarrota espiritual nos lleva justamente a darnos cuenta bueno, que no es algo que bueno, uno lo puede dejar pasar y uno puede estar resignado, sino que verdaderamente es sumamente angustiante. Y por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eh, a la pobreza en espíritu le podemos decir, el reconocimiento de esa pobreza en espíritu le podemos decir, bueno, eso es la confesión. Pero a veces confesar no alcanza. No alcanza con la confesión, necesitamos contrición. ¿Qué es contrición? Es cuando estamos sumamente entristecidos por algo. Eh, y como decíamos, la confesión da lugar a la contrición. Por eso Jesús va estableciendo esta secuencia y una vez que se enfrenta a esa realidad de pobreza y se enfrenta y se verdaderamente hay angustia por ese pecado propio, podemos mantenernos en humildad. Y por eso dice, bienaventurados los humildes o bienaventurados los mansos, traduce acá la Reina Valera. Podemos mantenernos en humildad, en mansedumbre, que, como vimos la última vez, es mansedumbre y humildad hacia con Dios y hacia con los demás. La mansedumbre implica estar dispuesto y ser personas, como decíamos en algún momento, enseñables. Eh, Personas que estemos dispuestos a aprender, a aprender lo que Dios quiere que aprendamos, a ser sumisos a la voluntad de Dios, a tener disposición a ser enseñados, a tener también calma y consideración en los tratos, en el trato con los demás, con los semejantes. Eh, Ahora bien, y ahí vamos al punto de hoy, esa humildad debe llevar a algo más, no debe quedar ahí. Y por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que desean la justicia en todos los aspectos de la vida y en todos los aspectos de la palabra justicia, que son varios, por lo menos tres, de la cual la Biblia habla. Eh, Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, también ahí en el Sermón del Monte, la página más adelante, 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Vale decir, cuando hay angustia por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por las preocupaciones del día a día, por la economía, por lo que fuere, dice Jesús, tranquilos. Dejen de lado el afán, dejen de lado la ansiedad. Busquen primeramente lo que es crucial e importante, el reino de Dios y su justicia. El resto de las cosas yo me encargo. El resto de las cosas serán añadidas. El resto de las cosas para Dios son arena en el zapato, vienen de taquito. Eh, pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Y en qué aspectos hablamos de justicia? Bueno, por lo menos en tres mencionados. Quizás alguno pueda ampliar esta visión, pero en primer lugar, cuando hablamos de justicia para con Dios. Si nos vamos al libro de Romanos, Romanos es una carta enorme y amplia que el apóstol Pablo menciona, pero el tema de la justificación, de la justicia para con Dios, justamente, es prácticamente uno de los temas centrales, por lo menos la primera mitad de la carta. Eh, por eso hablamos de justicia para con Dios. Sería como un término legal, ¿sí? Un aspecto legal de la justicia, podrían decir algunos autores. Entonces, vamos a ver un par de textos nada más, hay mucho más como para mirar en el libro de Romanos, pero si usted se fija en el capítulo 4 de Romanos, se va a encontrar con lo siguiente. Eh, Pablo trae a colación el ejemplo de Abraham, la historia de uno de los patriarcas de la fe de Israel, ¿no? De Abraham. De Abraham hace referencia a un versículo a un momento en que Abraham tuvo un encuentro con Dios, en Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero simplemente vamos a leer esta referencia que trae a colación Pablo en Romanos. Fíjense que dice eh, Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por
justicia. Avanzás un cachito en el capítulo 4. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vale decir, esa fe que Abraham pudo expresar en ese momento para con Dios, eh, tuvo para Dios el valor de una vida justa. Más allá de que Abraham haya cometido errores. Y más allá de que nosotros cometamos errores, cometamos pecados, no solamente errores, porque el error, bueno, puede ser algo involuntario, pero el pecado a veces es involuntario, pero muchas veces es voluntario también. Entonces, aunque cometamos errores y aunque pequemos, no cuando hablamos de práctica de pecados, sí, pero sí cuando hablamos de pecados ocasionales, eh, aún en esas circunstancias, aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo, aquellos que han sido redimidos, que han creído verdaderamente en Él, que se han arrepentido de sus pecados, pasan a ser considerados por Dios como justos, como lo mismo que pasó con Abraham tantos años antes en la antigüedad. Eh, Ahí, como decíamos, el apóstol Pablo dice, capítulo 4, seguimos ahí, pero en el versículo 23, y dice, y no solamente con respecto a él, o sea, Abraham, se escribió que le fue contada la fe por justicia. Versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la justicia legal que se nos es imputada, porque simplemente es algo que se nos cuenta por justicia. Dice, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Nosotros también, la fe nuestra también es contada por justicia. No somos justos ni por casualidad, pero la fe que ponemos en Cristo nos es contada por justicia, se nos imputa la justicia de Cristo. De tal manera que dice, luego, capítulo 5, ahí apenas empieza el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo que solemos cantar en una canción muy linda. Entonces, el primer aspecto de la justicia que se necesita y que necesitamos todos los seres humanos y que si ya somos del Señor, naturalmente que eso ya está y ya existe y nos gozamos que así sea, es la justicia legal, es la justicia para con Dios. La segunda parte, o el segundo aspecto que podemos considerar de la justicia, es la justicia para con uno mismo. Algunos le pueden llamar justicia moral. ¿Y de qué está hablando acá? Bueno, volvemos a Mateo capítulo 5. Está hablando de, ante todo, el carácter personal y la conducta que agrada a Dios. Por eso la justicia tiene un aspecto también personal. Tiene el aspecto de mirarse uno para adentro y de actuar de una forma justamente justa, valga la redundancia. ¿Qué es lo que Dios desea? Que tengamos una vida justa y piadosa. A veces la piedad como el amor a Dios y la justicia en la forma de conducirnos a veces son sinónimos que la Biblia muestra, ¿no? Lo interesante que Jesús, cuando justamente habla de la justicia, ahí mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, pero en el versículo 20, más adelante, fíjense lo que dice. Y habla de este tipo de justicia, de la justicia para uno mismo, la justicia moral, del carácter y que tiene que ver también con la santidad de vida de una persona que agrada a Dios. Dice 5:20, porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Acá se presentaba un problema mayúsculo para quienes oían esto. Enormemente mayúsculo. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas para la cultura judía de aquel tiempo eran lo más de lo más de lo más de lo más. Eran los más buenos de los buenos de los buenos de los buenos. Entonces Jesús le dice, claro, así lo pensaban, estaba mal, porque tenían muchos trapos sucios abajo de la alfombra los fariseos. Pero bueno, culturalmente se pensaba que eran lo más. Entonces, a quien escuchaba esto se le presentaba un problema mayúsculo, como decíamos, porque, che, ¿cómo? Yo que soy un 4 de copa no puedo tener la justicia que tienen estos tipos que son lo más de lo más de lo más de lo más. Claro,
Jesús estaba hablando que aunque vos pienses que alguien es la persona más buena del mundo, nadie puede alcanzar el nivel de pureza y de perfección que Dios exige. Eso era lo que estaba presentando Jesús. De hecho, cuando comenta, o sea, muchos mandamientos de la antigüedad son comentados y desarrollados más en detalle acá en el Sermón del Monte. Entonces, por ejemplo, él va a decir, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo que si alguien miró a una mujer para codiciarla, ya está adulterando con ella. Entonces, está estableciendo niveles de altísimo nivel de exigencia. Claro, que ni aún los que consideraban como lo más de lo más de lo más de lo más podían cumplir. Pero claro, Jesús estaba siendo muy preciso lo que estaba diciendo, porque estaba diciendo que aún la persona más buena que uno pueda pensar que existe en la tierra no es tan buena como parece. Y que por nuestros propios medios no podemos alcanzar la justicia que Dios exige. No podemos de ninguna manera, por más que querramos y seamos los más buenos del mundo, no podemos de ninguna manera llegar a los niveles de perfección que Dios tiene. Lo que estaba mostrando, así como lo mostraba también la ley de Moisés, y acá lo desarrollo, que son muchísimo más en detalle en el Sermón del Monte, lo que estaba mostrando era que nadie puede salvarse a sí mismo. Que nadie puede entrar al reino de los cielos por sí mismo. La justicia tiene que ser superior a lo que vos te pienses que es lo más de lo más de lo más de lo más. Ahora, lo interesante es que aquellos que han creído en Jesucristo pueden empezar a transitar ese camino de justicia. De hecho, así sucede. Primero, porque hemos sido justificados por la fe, como hemos leído recién en Romanos, y luego porque poco a poco entramos en un proyecto que Dios tiene de santificarnos progresivamente y de vivir cada día más de acuerdo a la justicia de Dios. Y que ese carácter personal que necesitamos que Jesús transforme, Él lo puede transformar y lo puede ir cambiando. Entonces, no es una utopía pensar en que podemos día a día vivir de una manera más justa y más piadosa. De ninguna manera es una utopía. Sí, por ahí es una utopía pensar que vamos a alcanzar la perfección en la tierra. No, eso no va a pasar. Pero sí, es cierto que Dios va produciendo transformaciones que a veces pueden ser muy pequeñas. A veces va produciendo cambios que quizás puedan ser imperceptibles, pero que son reales. Que a veces también es cierto que a veces venimos bien y venimos en una senda de crecimiento, aunque sea paulatino, aunque sea lento, aunque sea lo que fuere, y después parece que nos venimos abajo y que se nos escapa la tortuga de nuevo. También pasa. Pero viene el Señor, te levanta con su brazo y te vuelve a poner en el camino de santificación, de que cada día vas mejorando un poquito más. Entonces, como decíamos, esa justicia para con Dios que veíamos como primer aspecto también, eh, hay que asociarlo con una justicia en el carácter personal. Tenía que ser superior a la de los escribas y fariseos. Claro, los escribas y fariseos eran un cachivache en realidad, aunque se mostraban como santos, ¿no? Era toda una justicia externa basada en reglas, y lo que Dios estaba esperando, Jesús estaba esperando, es justicia interior del corazón, justicia de la voluntad, justicia de las intenciones que haya en el corazón. Justicia para con Dios, justicia para con uno mismo, justicia legal, podemos decir, justicia moral. Y también justicia para con los demás. Es un aspecto que la Biblia hace bastante mención en distintos lugares, muy especialmente en la ley y en los profetas. Algunos le llaman también justicia social. Hoy nosotros la expresión justicia social la asociamos con una expresión, con un concepto político, ¿no? Esto no tiene nada que ver con un concepto político, eh, ni un concepto económico. Puede en algunos aspectos estar incluido, pero no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando acá es que, eh, por ejemplo, en la ley y en los profetas muchas veces se habla de ayudar al necesitado. Muchas veces se habla de establecer relaciones justas. Muchas veces se habla de establecer relaciones libres. Y la necesidad que tenemos es que
no solamente disfrutemos de la justicia para con Dios, de la justicia en el carácter personal, sino la justicia para con los demás, en el trato, en las relaciones, en los vínculos. Ya sea en el hogar, que es el primer lugar donde necesitamos justamente manifestar esa justicia en las relaciones, esa justicia para con los demás, en el vecindario, en el trabajo, integridad en las relaciones económicas, obtener el sustento de una manera honesta, generosidad con los necesitados. Incluso también podemos hablar de participación en cuestiones públicas que afecten a personas en debilidad. Acá hago un pequeño paréntesis en donde eh, creo que hay que tener en cuenta que es cierto que el mundo yace bajo el maligno, ¿no? Dice la palabra de Dios. Eh, y que no podemos hacer que el mundo sin Dios viva conforme a lo que Dios quiere. Es una locura porque justamente a veces nos cuesta a nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, imagínense el que no tiene el Espíritu Santo, imagínense el que no está salvado. Eh, pero sí, hay ocasiones en que la perversidad a nivel público llega a tales extremos en donde también la iglesia tiene que hacer oír su voz. Por ejemplo, cuando se llega a pensar en leyes que son criminales como la ley del aborto. Y uno dice, bueno, no, pero en realidad las personas que sancionan esa ley no tienen el Espíritu Santo. Es cierto, pero hay también una ley moral que Dios ha escrito dentro de los corazones de todas las personas. Y aún esa ley moral está siendo vulnerada. El afecto natural que podemos llegar a tener está siendo pisoteado. Y bueno, la iglesia tiene que hacer oír su voz en esos casos también. Aunque ciertamente a veces no alcance, aunque ciertamente a veces haya poco poder como para lograr cambios que sean positivos a nivel social, también hay que hacer oír la voz de los indefensos, ante todo, ¿no? Eh, por eso creo que a veces también entramos en esto de cuestiones sociales donde hoy por ahí algunos dicen que los creyentes se tienen que meter en todos lados y que todo tienen que vivir de acuerdo a lo que creemos. Y eso realmente es naturalmente imposible por la no presencia del Espíritu Santo en los corazones de las personas que no son del Señor. Pero sí podemos hacer oír la voz de los que nos tienen voz en algún caso. Y creo que eso también es absolutamente necesario. Para cerrar, ¿qué pasa y qué se le ofrece a quienes tienen hambre y sed de justicia? ¿Qué se les ofrece? Bueno, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque ellos disfrutarán de la satisfacción plena que naturalmente solamente Cristo puede ofrecer. Si ustedes se fijan, déjenme que les leo un par de textos, uno en el libro de Salmos, en el Salmo 107. En el versículo 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Sacia el alma menesterosa, el alma que no tiene nada. El menesteroso es directamente el mendigo. Ni siquiera, no estamos hablando ni siquiera de pobre, estamos hablando de mendigo, de un nivel aún eh, inferior a la escala del sustento básico de la persona. Estamos hablando no de un pobre, sino de un indigente. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Ellos serán saciados, dice el Señor Jesús. Los que tienen hambre y sed de justicia van a obtener lo que necesitan, lo que desean. Fíjense en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan la charla que tuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana? En Juan capítulo 4 se narra este incidente, este encuentro, este diálogo que Jesús tuvo con esta mujer, con una vida destruida en absoluto, pero que se encuentra con Jesús y su vida cambia radicalmente. Y no solamente la vida de ella, sino la vida de un montón de samaritanos a los cuales ella les habla de Jesús. Y si usted se fija, en esa charla, Jesús, en el capítulo 4, versículo 13 del Evangelio de Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. El agua natural, el agua del pozo.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No tendrá sed jamás, será satisfecho plenamente. Claro, es cierto que, como alguna vez alguien ha dicho, no tener sed jamás se cumple solo si seguimos bebiendo, no si abandonamos la fuente de agua viva, que es justamente el Señor Jesucristo. Dice unas páginas más adelante también el Señor Jesús, capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Efectivamente, esa es la saciedad que Jesucristo ofrece a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que buscan su rostro, a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando en que las demás cosas van a ser añadidas. Esa es la promesa. Aquel que viva de esa manera y que tenga ese hambre, ese deseo de conocer más a Dios, de estar cada vez más cerca de Él, de conocer más al Señor Jesús, esa hambre y sed de justicia, ellos van a ser saciados. Van a vivir una vida que puedan disfrutar de la paz que el Señor da, que el Señor ofrece. Eh, Vamos a dejar acá. Después siguen las demás bienaventuranzas que vamos a ir abordando en las sucesivas reuniones. Pero que nos quede esta idea en la cabeza, ¿no? Hambre y sed de justicia. Justicia para con Dios, justicia para con los demás, justicia para con uno mismo. Que el Señor siga obrando, nos siga transformando, nos siga cambiando, siga haciendo la obra que quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento, por este tiempo, por poder compartir juntos, Señor, eh, los motivos de oración, por compartir y clamar por las angustias que hay en cada uno de nosotros, por poder compartir acerca de las necesidades que hay en medio de tu pueblo, por las personas que aún no son de tu pueblo, pero que saben que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Señor, clamamos por todos esos motivos que se han presentado. Te queremos pedir que esta sencilla meditación nos haga cada día más conscientes de nuestra necesidad, de nuestra pobreza en espíritu, de nuestra angustia por el pecado, de la necesidad de vivir en humildad y mansedumbre delante tuyo y delante de los demás, de la necesidad de buscar por sobre todas las cosas tu reino y tu justicia, por desear ser saciados por la obra de tu Espíritu, para que podamos, como dice el apóstol, podamos ser llenos del Espíritu Santo. Señor, acá estamos, con mucha debilidad, con cansancio quizás, pero confiados en que vos vas a seguir obrando. Gracias por esta reunión, por este tiempo. Ponemos en tus manos las próximas actividades, los ministerios que están iniciando pronto, que más y más personas puedan llegar a este lugar y encontrarse con vos. Que más y más personas puedan recibir la salvación, que más y más personas puedan crecer en el conocimiento tuyo, puedan crecer en la gracia que nos ha sido dada y que eso impacte cada día en más y más personas que puedan ser salvadas por la sangre de Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por su presencia, por su atención. Dios mediante nos estamos encontrando el domingo. Recuerden que el domingo las reuniones son de mañana, a las 10 la cena del Señor, a las 11 la segunda reunión, la reunión general. Así que bueno, nos estamos viendo. Por lo demás, que tengan todos muy buenas noches.